a través de Radio Exitosa 95.5 de la FM, luego de una semana de huaicos de todo tipo, ¿no? Huaicos respecto a denuncias, que continúan las detenciones respecto al tema de las delaciones del caso Odebrecht, pero también los huaicos que son pues producto de todos estos cambios climáticos, según el cual 10 regiones en nuestro país se encuentran en estado de emergencia a causa precisamente de las lluvias, de los huaicos, y se estima que son más de 12.000 las familias damnificadas. Hay que agregar además que en este caso ya hemos visto, en el caso de Arequipa, donde hay 3 personas que han fallecido, pero se estima que en el caso de personas que han fallecido a causa de estos huaicos, pues serían ya 4. Y en medio de todo esto, 26 distritos de Lima y Callao sin agua. ¿Por qué? A razón precisamente de los huaicos. Más adelante vamos a tener una mesa de expertos sobre este tema, tanto sobre el tema de Senami, respecto a los temas de qué va a pasar con el agua, respecto a las previsiones que hay que tomar, también respecto a los huaicos, y para las que por supuesto esperamos como siempre sus llamadas al 251-0422 y 467-4499. Y bien, hablando pues ya de los otros huaicos, de los huaicos que tienen que ver además con el tema de la corrupción, vamos, que esto sí que ha sido un aluvión el que nos está cayendo. Estamos con Walter Albán, director ejecutivo de Proética. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Roxana, gracias por la invitación. Walter, la gran pregunta: ¿estamos preparados? ¿El sistema de justicia está preparado para lo que recién pues es el inicio de lo que podrían ser todas las delaciones de Lavallato? Mira que solamente estamos con Odebrecht, ¿eh? Falta Camargo y Correa, Andrade Gutiérrez y todo lo que se tiene que ir conociendo, y la sensación es que aquí no pasa nada, o lo que pasa es muy, muy poco. Yo tengo la impresión, Roxana, de que definitivamente esto nos muestra que no estamos todavía en capacidad de una respuesta a la altura de lo que estamos viendo en este momento, que se produce sobre todo por lo que ha ocurrido en el propio Brasil y también las acciones que se han tomado en Estados Unidos y en Suiza. Pero también esta debe ser una oportunidad entonces de que estas instituciones, digamos, hagan un esfuerzo por actuar de manera mucho más eficiente y manejándose con un poco más de transparencia, porque me da la impresión de que todo este oscurantismo es también lo que va sembrando la duda de si se está haciendo todo lo necesario o no. Pero ¿y ahí por dónde empezamos? O sea, muchos dicen, es el tema del gobierno. Bueno, en este caso ya tenemos una procuraduría a la que se le ha dotado pues de una autonomía, en la que no es que la ministra le tenga que estar diciendo a la señora Príncipe, oye, ¿qué pasa? Contrata más gente. Ha habido este cambio del procurador Enco, ¿no? Pero muchos recordaban la época posterior a la caída de Fujimori, ¿no? Donde se termina contratando pues a un equipo liderado por José Ugaz, Vargas Valdivia, luego se agregaría Meini. Vamos, que era un equipo de lujo. Pero por supuesto, es decir, yo veía con preocupación de que pasaban los días y no se tomaba una decisión tan importante como nombrar una procuraduría ad hoc, sin, digamos, más allá de los nombres, sin poner en cuestión exactamente la actividad de la procuraduría actual. Lo que aquí se hace evidente es que este es un caso enorme, un caso muy complejo donde hay que actuar con mucha agilidad. La Procuraduría Anticorrupción entiendo que tiene más de 30.000 casos en este momento en curso y probablemente no se dan abasto ni para siquiera llevar esos casos. No podría entonces esperarse digamos, un seguimiento mucho más eficiente si no hay un mecanismo como la Procuraduría ad hoc, que ya probó, como bien lo señalas en el pasado, que es efectivamente la mejor forma de conducir esto, porque no solo se trata de un equipo muy calificado, con trayectoria, etcétera, sino que además debe contar con los recursos y con mucha iniciativa, porque en esto no puede actuar solamente el Ministerio Público. La Procuraduría tiene un rol que cumplir, y desde ese punto de vista parece que todavía no se ha articulado, digamos. Eso es lo penoso, ¿no? Porque conjunto. La información que manejamos es que además el fiscal Hamilton Castro está actuando de una manera tan reservada que la Procuraduría no tiene ni siquiera la más mínima idea de los puntos del preacuerdo. Incluso nos hemos enterado después que no era un acuerdo, era un preacuerdo, recién lo de Odebrecht, ¿no? Bueno, parte de la confusión y del desconocimiento es ese. O sea, ya una cosa son los hechos que
naturalmente tienen que guardarse bajo reserva, propios de la investigación, y otras son ya las acciones que se van adoptando, y hasta hace poco sabíamos que se ha producido un acuerdo, no un preacuerdo. El preacuerdo se anunció respecto de Camargo Correa, es decir, esta empresa que también ahora quiere, digamos, imitar, ¿no?, lo que había hecho ya Odebrecht en el Perú. Pero que se ponga en cuestión ahora de que lo que se había celebrado con Odebrecht no era un acuerdo, sino un preacuerdo, que parece deducirse de las declaraciones del actual representante de Odebrecht. Bueno, eso nos coloca... No, digamos, nos ha dejado una sensación, nos ha dejado sin piso, ¿no? Cuando yo leí esa declaración de este señor que dice, no es un acuerdo, es un preacuerdo que todavía estamos trabajándolo. Entonces, ¿en qué momento nos contaron el otro cuento, no? Entonces, ese es un tema que deberían de aclarárnoslos bien desde la Fiscalía, que dicho sea de paso no responde nada. Pero yendo ya más a la reflexión, hemos pasado por esto en el 2000, 2001. ¿Por qué en democracia no hemos podido construir instituciones fuertes, capaces de prevenir que esto ocurriera y capaces de, a estas alturas del partido, 16 años después, poder enfrentar otro caso como exitosa? Yo diría pues que eso es lo que más apena. Nuestra clase política ha defeccionado de muy mala manera, porque cuando se produjo la caída del régimen de Alberto Fujimori, los compromisos que se asumieron fueron básicamente dos: derechos humanos y anticorrupción. Se trabajó a fondo durante los meses del gobierno transitorio del presidente Paniagua en ese momento, y todos los grupos políticos que se afirmaban como los, digamos, defensores de la democracia, que participaron en el proceso para las elecciones del 2001. Bueno, hicieron esto, digamos, formalizaron este compromiso por escrito. Pero lo que estamos viendo es de que aquellas prácticas corruptas que venían del sistema o de la situación política anterior no fueron extinguidas, sino que más bien se han mantenido y han cobrado nueva forma, ¿no? Y creo que lo que ahora y estamos además como presenciando... que subsistieran casi como por generación espontánea, o sea, ya no necesitan al cabecilla, porque vamos, en esa época Montesinos era el cabecilla que organiza todo. Se retira, pero quedan esas prácticas. Quedan muchas de esas prácticas, de esas formas de ir tejiendo redes, ¿no? Y acostumbrándose también a una suerte de corrupción más sistémica, ya no el hecho aislado, sino que hay formas que se comienzan a, digamos, a ser más eficientes, entre comillas, ¿no?, de cómo poder cómo apropiarse, digamos, de estos recursos en base sobre todo a lo que es inversión pública, e incluso en estos últimos tiempos ya se habla de la inversión público-privada, pero donde también se advierte que ha habido las mismas prácticas, incluso malas prácticas. Yo me preocupa sobre todo el tema del sistema de justicia. Vamos, está Proética, está el IDL, hay una serie de organizaciones, además de centros universitarios, la sociedad civil en general, que siempre muestra su indignación y preocupación por esto, pero a pesar de esos esfuerzos no se logra plasmar nada. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Yo creo que está fallando el hecho de que la sociedad civil, después de que se produjo efectivamente la recuperación democrática el año 2001, se apartó y le dejó a los políticos la total responsabilidad, y los políticos decían sí, la sociedad civil a su casa, nosotros nos ocupamos empezando ahora. Por copar el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo acabo de ver la semana pasada, Roxana, una marcha impresionante en Santo Domingo, en República Dominicana, porque la sociedad civil se ha puesto en pie, y entonces el tema anticorrupción ha cobrado otro vuelo. Lo propio ha ocurrido en Brasil, lo propio ha ocurrido en Chile, lo propio viene ocurriendo en Guatemala, en Honduras. O sea, allí donde la sociedad civil se empodera es donde las cosas pueden comenzar a funcionar. Si esto lo dejamos únicamente en manos de lo que pueden hacer desde el propio Estado, no vamos a poder conseguir nada, porque el Estado ya no solo es débil en el Perú, está penetrado por la corrupción. Y cuidado que la corrupción aquí tiene dos vertientes. Una, la que estamos conociendo a propósito del caso Odebrecht y todas las empresas constructoras brasileñas, pero la otra fuente muy importante es la economía ilegal, el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de inmuebles,
la minería ilegal. Sicariato como parte de. Por supuesto. O sea, parte de lo exitoso que es estos otros negocios, está este sicariato. Las formas de trabajo de esta criminalidad organizada tiene también una suerte de división especializada de la tarea, y en eso entra lo del sicariato. Hay varias cosas, por eso nosotros desde Proética sostenemos permanentemente el índice de criminalidad en el Perú ha crecido porque ha crecido la corrupción de esta forma y sobre todo alimentada por esta economía ilegal. No hay que perder de vista de que nos enfrentamos a esto de manera muy seria, porque esta economía ilegal ha penetrado a los partidos, a las organizaciones políticas, y desde ahí al propio Estado. Entonces tenemos instituciones ya no solo débiles, en algunos casos con problemas de cierta descomposición o de una penetración muy alta de esta criminalidad. Eso ocurre con la policía, ocurre con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y con el Congreso de la República, para hablar solo de algunas de ellas. Ayer ha sido, digamos, Enrique Cornejo, el APRA le abre proceso disciplinario a Enrique Cornejo y simplemente lo retira de carrera. Ya no puede postular para la Secretaría General del Partido Aprista. Bueno, pues ahí por supuesto que hay dos lecturas. Es cierto que a Enrique Cornejo le falta todavía darnos explicaciones mucho más claras de las que ha estado exhibiendo, pero por otro lado suena también pues a ajuste de cuentas. Yo creo que la pugna se veía hace rato, ¿no es cierto? Y ahora las cosas que han ido saliendo lo colocaban en una situación difícil, porque obviamente el vínculo con el ex viceministro Cuba es bastante evidente. Sí. Pero eso puede ser solo la punta del iceberg, porque en el fondo, conforme se vayan conociendo más, ¿no? Quiénes están implicados en esto, dónde están el resto de millones, porque estamos hablando aquí, hasta donde se ha podido avanzar, de unos 6 o 7 millones, pero son 24 los que finalmente fueron pagados de acuerdo a lo que ha declarado Odebrecht, y no todavía sabemos cuánto más pagaron las otras. Sí. Y además parece ser que lo que Odebrecht reconoce en el caso de Estados Unidos es lo que pasó por territorio estadounidense. Falta ver lo que podría haber sido desviado, qué sé yo, vía Panamá, vía otros paraísos fiscales, ¿no? Probablemente por eso podrían ser mucho mayores. Sí. Claro, probablemente si el proceso que se ha iniciado con el señor Cornejo en el APRA se declara abierto, y entonces se pueden ir tomando medidas parecidas con quienes también tengan otro tipo de involucramiento o vayan saliendo, podremos cobrar confianza en que hay una verdadera voluntad de, digamos, limpiar el partido de estas cosas. Sí. Bueno, sí, digamos, o si sea, es que, por eso, si es hay que una esto no se voluntad cierra, o es lo que simplemente que las viejas estructuras quieren mantenerse precisamente ahí, estancadas, ¿no? Y este era un problema, pues. Yo creo que es pronóstico reservado, hay que seguir mirando qué es lo que ocurre luego, ¿no? Ahora, tú nos decías, y identifico casi como que el punto principal es que delegamos demasiado en los partidos políticos y al final terminan siendo los responsables pues de todo este desaguisado en distintas instituciones. Pero entonces, ¿a quién más le encargamos? O sea, no, yo creo que en todas las instituciones... La democracia pasa por... En todas las... Mire, en ciencia política se dice, para que una democracia funcione se requieren dos tipos de controles. El control que hacen entre las propias instituciones, o sea, esto de balance y pesos y contrapesos, ¿no? Que es lo que el diseño que la Constitución tiene también, por eso se reparte el poder. No hay ningún poder que tenga, digamos, la autoridad máxima. Entre todos tienen que controlarse. Pero lo otro es el control vertical, que es el control que hace la ciudadanía en base a la vigilancia ciudadana. En el Perú no tenemos esto último, prácticamente no hay un control ciudadano, hay de pronto protestas y cosas cuando ya la gente se siente directamente afectada. Y por otro, una debilidad institucional que, como digo, también en algunos casos ya incluso es hasta una suerte de descomposición institucional que es muy grave. Entonces no funcionan los controles. Si no conseguimos que la ciudadanía se pueda, digamos, empoderar, volverse protagonista en esto, no vamos a conseguir muchos resultados. Pero si lo conseguimos, dentro de cada institución estatal hay gente muy buena, gente que lamentablemente no es la mayoría, no están en condiciones de poder, digamos, replantear las cosas por sí solos, pero hay que hacer estas alianzas. Y yo estoy convencido que si se llega a articular un proyecto anticorrupción serio, esto es totalmente posible. Ya, voy a decir algo que, ojo, no lo comparto, pero estoy seguro que lo piensan algunas personas. El problema es el peruano, o sea, el peruano, el ciudadano peruano,
el grado de descomposición ya nos alcanzó a muchos, como cuando se expresan en los porcentajes de tolerancia a la corrupción y en el hecho de que estemos acostumbrados simplemente a coimear. Y esto que vemos de Odebrecht pasa pues en los grandes proyectos de 7.000 millones de dólares, pero pasa también en proyectos de el campo deportivo en el distrito de Taratatá, en el fondo, en el último rincón del país, que también se paga su coima. Como peruanos ya estamos en un grado de descomposición serio. Yo no creo eso. Lo que sí creo es que hay un tema, a mí también me cuesta, hay un tema cultural, sin duda, de por medio. Pero es que tenemos que explicarnos esto a partir, por ejemplo, de lo que nos enseña la publicación que hizo este historiador Quiroz sobre la corrupción en el Perú. El Perú fue, digamos, el centro del virreinato, ¿no es cierto? Y el sistema colonial fue profundamente corrupto. Entonces hemos vivido no solo nuestra historia republicana, sino desde los antecedentes, una corrupción que se ha ido enquistando y ha ido de alguna manera estableciéndose como una forma de regular, ¿no? De desarrollar la vida del país. Frente a eso, lo que todo el mundo hace por razones obvias de sobrevivencia incluso es, bueno, tratar de ubicarse allí y pasar, digamos, a una actitud defensiva. Yo, sin embargo, lo que advierto es que en las encuestas, por ejemplo, la que publica Proética cada 2 años, lo que se puede advertir es que si bien hay este alto índice de tolerancia, la corrupción es evidenciada como el problema más grave después de la inseguridad ciudadana. Y esto viene ocurriendo hace ya varios años. Y dicen además que la corrupción es el principal problema que afecta a los derechos de los ciudadanos y el desarrollo del país, así como la actividad del Estado. Quiere decir que hay conciencia de esto. Sí. Y cuando se denuncian casos como los que están ocurriendo, la gente sí se indigna, pero lo que quiere es como que se está esperando la oportunidad. O sea, ¿de verdad se va a actuar? ¿De verdad van a caer los responsables? Sí. Si eso ocurre, la actitud del peruano promedio cambiaría por completo. Por eso es que también, a pesar de todo lo que esto significa, esta es una gran oportunidad. Yo lo que siento, y se ha perdido la vergüenza, por completo. Y claro, nos remontamos a la época virreinal, pero yo trato de remontarme a los 60, o sea, nací en los 60 y cuando todavía era niña, pues sindicar o apuntar a un funcionario corrupto era una gran vergüenza. Y había ministros que podían renunciar simplemente por responsabilidades políticas, ¿no? Ahora, o sea, sin pues pensar que esa fue una época dorada tampoco, pero ahora ya se perdió absolutamente cualquier asomo de vergüenza, mi palabra no vale, y la palabra honor ya prácticamente ni existe, ¿no? Eso me da la impresión de que hemos perdido también mucho los peruanos en los últimos 40 años. Como lo han señalado varios, Roxana, lo que pasa es que el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis y se ha extendido de tal manera en este momento que lo vemos, por ejemplo, desde Proética todos los días. Nos queremos ocupar de la situación de tal funcionario, de tal autoridad, pero al día siguiente aparecen 2 más en otro tema. O sea, se ha extendido de tal manera que ya prácticamente sentimos como que la batalla se viene perdiendo. Pero creo que es todavía oportunidad de que podamos reaccionar. Hay que recuperar la indignación por un lado y hacer otra vez que la vergüenza se instale, ¿no? ¿Por qué debemos de confiar en Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación? Yo tengo la impresión de que Pablo Sánchez... yo te digo, estoy con algunas dudas, Pablo no por Sánchez, su honestidad, pero sí por su... Después de varias otras gestiones, creo que es la persona más correcta e íntegra que ha llegado a la Fiscalía de la Nación. Pero... ciertamente eso no hace que no podamos exigir algún tipo de apertura mayor, de una conducción y un liderazgo que permita que efectivamente recuperemos la fe en las instituciones. Esa también es la oportunidad del Ministerio Público para esos efectos. Y yo diría que tal como están las cosas en este oscurantismo tan fuerte y todas las dudas que esto permite crear, no es la mejor manera de conducir el asunto. Hay que tratar de articular mejor, por ejemplo, eso con la Procuraduría, a Pablo Sánchez, y que haya un poco más, claro, de diferenciar lo que toca a lo que debe ser reservado por la investigación de aquello que tiene que ver ya con una estrategia, con una manera de ir informando lo que se va haciendo y con mucha precisión, ¿no? Claro, o sea, creo que la honestidad
por un lado, pero también se requiere eficiencia. Y eso es lo que está pasando. Bueno, ¿Coincides por supuesto, conmigo? Coincido en que tal como están las cosas no nos satisfacen y tenemos que esperar una actitud mucho más proactiva, ¿no? Y Duberly Rodrigo, disculpa, se me fue el nombre del presidente del Poder Judicial. Duberly Rodríguez. Estoy perfecta, entonces, estoy bien. Sí. Que debemos de tener confianza. Hay buenas referencias de él, es una persona que tiene una trayectoria limpia, yo creo que debemos confiar en que entonces por lo menos hay la oportunidad de que las cosas se puedan ir mejorando también desde el sector justicia en este momento, pero sigo insistiendo en que el problema del Perú ahorita es el más fuerte en el sistema judicial, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Completamente de acuerdo. ¿Y cómo modificamos eso? Bueno, no hay forma. Digamos, Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a que también eso se iba a revisar. Así es, y yo lo que creo es que hay que preparar la documentación que sustenta por qué las personas que están ahí, por lo menos la gran mayoría de ellos, no son idóneas. Y esto debe llevar a una decisión de, cambiar la actual composición, ya sin perjuicio de que para más adelante se pueda revisar si acaso hay que modificar la Constitución respecto a cómo se integra este Consejo de la Magistratura. Pero hay maneras de, sin modificar la Constitución, mejorar eso. Mientras lo tengamos como lo tenemos en este momento, estamos expuestos a todo. No, claro, yo también siento que mucho de lo que está pasando tiene que ver precisamente con la elección y designación que se han hecho en estos últimos años, parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Y a Julia Príncipe, consejo final casi. No, Julia Príncipe es una funcionaria, digamos, una procuradora que le tengo mucho aprecio, respeto, valiente, que ha sabido manejarse muy bien en la Procuraduría de Lavado de Activos, y todos sabemos que fue prácticamente cesada en el cargo por precisamente mantener un criterio de independencia, ¿no? Pero el modelo que se ha diseñado no es el que habíamos planteado. Queríamos una Procuraduría autónoma especializada, porque hay que distinguir. Por un lado se requieren, digamos, procuradores eficientes en sí, pero son defensores del Estado y esos tienen que seguir allí y tienen que seguir bajo la articulación del Ministerio de Justicia. Pero lo que se había hablado era de que hay algunas procuradurías que tienen un trabajo especializado. Narcotráfico, anticorrupción, la de lavado de activos, por ejemplo. Estas procuradurías, con mucha facilidad en sus investigaciones, pueden terminar en conflicto con el propio gobierno. Claro. Y por eso se quería una procuraduría autónoma, no dependiente del sector justicia, no en el aparato del Ejecutivo. Lo que se ha hecho entonces es algo que mejora el diseño anterior, pero no llega a otorgarle esta autonomía que finalmente tendría que ser revisada, creo yo, todavía en función de una modificación constitucional. Creo que hay que avanzar hacia eso si queremos mejorar totalmente en lo que es... Que va a requerir recursos, ¿no? Porque para investigaciones como esta necesitas contratar no solamente abogados pues de primera línea, también peritos, asesores en varios temas. La experiencia indica que tiene que ser así. Bueno, confiemos en que así sea. Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y ojalá el tiempo nos termine pues devolviendo la confianza y la esperanza, ¿no?, en el sistema de justicia. Yo quiero reiterar que esta es una oportunidad también, a pesar de todo lo malo que esto implica, pero en realidad lo malo ya estaba allí. Lo que está ocurriendo es que nos estamos dando cuenta de la dimensión del problema. Es una oportunidad para que podamos cambiar el país de una vez en este tema, ¿no? Así es. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Soy Walter Albán, director ejecutivo de Proética, respecto a todos los casos de corrupción que estamos viendo nosotros. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regresar el tema de lo que está pasando al interior del partido aprista. Ayer, como lo hemos dicho, se conoció que el APRA abrió proceso disciplinario a Enrique Cornejo, pero no se trata solo de que le abre proceso disciplinario, sino que simplemente con eso lo retiran de carrera, ya no puede postular a la Secretaría General del partido, donde se estaba convirtiendo además casi como una piedra en el zapato. Estará con nosotros Renzo Ibáñez, candidato a la Secretaría General también de este partido. Ya regresamos. Ocho y 30. Ya regresamos con Rosana Cueva en Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Tú escuchas Radio Exitosa.
El microinformativo de Exitosa. Y 31. El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia durante 60 días por desastres a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos de la provincia de Guarochirí, Lima, Cañete, Barranca, Yauyos, Huaral, Huaura, Ollón y Canta del departamento de Lima. Hoy se inicia la campaña de solidaridad Nuestro Perú Unido, que tiene como fin recolectar ayuda para aliviar las necesidades más urgentes de los damnificados por los huaicos y fenómenos climáticos registrados en el país. La segunda Fiscalía Penal Corporativa de Tambopata, en Madre de Dios, consiguió que se dicte 7 meses de prisión preventiva contra un sujeto acusado de asesinar a su pareja en la vivienda que compartían en el distrito de Laberinto. Tenemos información en vivo con César Ovalle desde Apurímac. Adelante, César. Muchas gracias. Información en vivo. Causa amenaza la caída de huaicos, deslizamientos de los cerros, incremento del volumen de las aguas del río Lagunas, manantes existentes en las provincias altoandinas de Apurímac. Precisamente los afectados serían muchos caseríos, comunidades campesinas, distritos que se encuentran ubicados al borde de las quebradas, ríos, faldas y laderas de los cerros. Esto sería consecuencia que en las últimas semanas persisten las lluvias torrenciales acompañadas de fuertes sensaciones de frío, abundante neblina, rayos, truenos, etc. Sin embargo, la presencia de las lluvias está favoreciendo hectáreas de cultivos agrícolas que se encuentran en pleno desarrollo y floración. Además, se presume que este año habría una cosecha muy óptima. Manifiestan desde Apurímac, reportó César Ovalle Altamirano para Exitosa Noticias. Gracias, César. 8:33. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Continúe con su programa. Rosana Cueva en Exitosa. En estudios conversaremos con Renzo Ibáñez, candidato a la Secretaría General del APRA. 8:33. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Las 8:32 y tal como lo anunciamos y compartimos con ustedes nuevamente la noticia, el Tribunal de Ética del Partido Aprista Peruano pues tomó la decisión ayer de suspender a Enrique Cornejo del partido, pero lo que pasa es que esto además termina acarreando que ya no va a poder postular a la Secretaría General, como además él venía insistiendo y venía además diciendo que le llamaba la atención la cantidad de postergaciones que se estaban dando. Sentía que detrás de eso pues había un manejo o una manipulación bastante especial y sospechosa para evitar que esto se dé. Lo cierto es que cuando ya se esperaba que finalmente esto se dé y las opciones de Cornejo, pues, para muchos, pues, no estaban lejanas, no las podía tener, pues ya simplemente quedó fuera de carrera. Otro candidato que también está aspirando a la Secretaría General del Partido Aprista es Renzo Ibáñez. Además él pertenece al grupo de los jóvenes, tanto así que se decía que se estaba rescatando pues este eslogan, este dicho, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes al poder, que hoy en día sí suena bastante duro, ¿no? Sí, suena muy fuerte. Hola, Rosana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien. Famoso discurso del Politeama de don Manuel González Prada, que además debería ser rescatado en el más amplio de los sentidos, claro, ¿no? Porque recuerda que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y aquí lo que hay que hacer es un cambio con todos. De ambos, ¿no? Absolutamente, y hay estupendos apristas en todas las regiones del Perú que han ido caminando, que quieren hacer cosas por el partido, que están todavía ilusionados por este gran cambio que en algún momento se prometió. Apristas que no hemos visto en función pública, porque si digamos, si muchos dirán, a ver, dame nombres, porque la verdad que uno ha quedado bastante decepcionada de las gestiones, ¿no? Y no necesariamente en el tema de números, porque valgan verdades, la gestión de García, la última, en lo que se refiere a cifras macroeconómicas, ha estado bien. Pero incluso respecto de la pobreza y temas de integración del país, se lograron metas bastante importantes, pero
hubo esta sensación de que la lucha contra la corrupción no se trabajó lo suficiente, además de la cantidad de problemas sociales, además creo que empezó también un poco la soberbia de García, de siempre empezar a mirarnos como ciudadanos de segunda, ¿no? Yo lo que creo es que existe una gran responsabilidad integral de las instituciones en general por no abordar el problema de la corrupción de manera seria, y muchas veces la corrupción ha terminado siendo una suerte de arma contra el enemigo y no hemos podido sentarnos como sociedad, como partidos políticos en el acuerdo nacional, el cual lamentablemente no tiene la fortaleza que debería tener para poder proyectar nuestras acciones hacia el futuro, y justamente con algo tan importante como la corrupción, y hoy día que salta esto y que brota la pus, porque ¿no? Claro, porque para García su segundo gobierno pues no se había caracterizado ni se había visto salpicada por esto. Sin embargo, caramba, la cantidad de casos que han salido. Exacto, ahora estamos comenzando. Desde la mega comisión que, si bien es cierto, no le encuentran responsabilidades, pero desde los narcomenudistas. Claro, lo que hizo la mega comisión fue politiquería, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Pero es verdad, coincido contigo, y además se dilapidó un montón de dinero, fondos, imagínate, todo, claro. Pero sí se lograron encontrar responsabilidades en funcionarios medios. Ojo, que también eran del partido aprista. Y ahora salta todo eso. Salta todo eso, cosa que también nos lleva a reflexionar algo, sin ánimos de querer culpar absolutamente a nadie. Yo no vengo en calidad de abogado, pero sí en calidad de tratar de entender esta situación, y creo que la corrupción se ha institucionalizado en el país desde muchísimos años, y después de la caída de Fujimori creo que no hemos podido, un poco el doctor Albán estaba conversando sobre esos temas. La preocupación es esa, no hemos podido. Así es, 16 las años instituciones después, no podemos enfrentar esta lacra. Y llegamos a un momento constituyente o reconstituyente de la nación peruana, en donde las instituciones, los partidos políticos necesitamos replantear esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo propongo, por ejemplo, es reinstitucionalizar al APRA, porque hemos actuado un poco como una federación de apristas y no como una institución o como una organización, de tal forma que cada vez que se saca un comunicado, por ejemplo, dentro del partido, es para deslindar de la corrupción, pero no hemos planteado cosas concretas para la gente en defensa de sus intereses, y nos hemos alejado un poco de eso. Pero volviendo al tema de la corrupción, creo que es importantísimo que nos comencemos a sentar y comencemos a ver las cosas ya de manera seria y profunda, pero además es un tema que no solamente le atañe, claro, ahora ha comenzado con el tema del tren eléctrico, ha comenzado con los temas relacionados al segundo gobierno del APRA, pero esto es un descalabro moral integral. Alcanza a todos y es una pena muy grande, pero también le corresponde un gran reto a las nuevas generaciones que quieren. Ya, pero ¿por qué deberíamos de confiar en el partido aprista después de todo este legado? Porque tiene una estupenda generación. El primero y ahora este segundo que se viene también feo. Yo creo que finalmente son 5 años de gobierno, y este ha sido, digamos, un aspecto que lamentablemente ha manchado una de las grandes obras del partido, que le ha servido a muchísima gente, que es el caso del tren eléctrico, que ha integrado la ciudad, que ha hecho que pobres y ricos puedan por fin convivir en un espacio, y me parece la obra interesante. Es buena, pero lamentablemente hemos tenido está manchada esto. por un robo, y que no es poca cosa. Ahora, o sea, se habla de $8 millones en sobornos, en coimas bien depositadas, y todavía se han identificado 2,5 millones. Faltan 5,5 millones, lo que significa que faltan otros funcionarios que cobraron más. Así es. Entonces, lo que corresponde en este momento es quienes hayan sido señalados responsables, y si son apristas, sean separados. En este momento no han habido apristas hasta ahora sindicados, apristas, creo que Navarro no, pero y en general todos aquellos a los que se les ha encontrado son funcionarios de carrera del Estado, ¿no? Cosa que dice mucho también de cómo estaba institucionalizado el tema, y muchas veces muchos de ellos han terminado siendo una suerte de plenipotenciarios de las propias empresas dentro del Estado. Entonces, pero que participaban en la elaboración de los planes de campaña. Y ese es un gran error. El plan de campaña municipal. Totalmente de acuerdo. Serán técnicos, pero bien cercanos al partido. Y comparto tu indignación, porque creo que llega un momento y una oportunidad también para separar la paja del trigo. Es decir, esta gente cómo llegó ahí, y cómo es que funcionarios que son apristas y que además tuvieron una alta responsabilidad pudieron rodearse de esta gente, de esta lacra, y que lamentablemente han hecho de que los peruanos tengan un cierto tipo de desconfianza. Pero regresando a tu pregunta, me parece muy interesante. Así como los grandes equipos de fútbol, los grandes partidos también tienen piezas de recambio, y de hecho hay una estupenda generación, y muchos jóvenes, pero no solamente jóvenes, sino además mucha gente que pinta canas, que está toda la vida en el partido, lo ha entregado absolutamente todo, no ha pedido ni un solo al APRA, y sigue trabajando por la ilusión de ver ese gran país de pan con libertad, como lo anunciará Víctor Raúl. Yo estoy totalmente consciente y tengo muchas esperanzas que esto se va a renovar. Hay muchísimos, si diga uno, estaría dejando de lado. Hay muchísimos, por ya los que te puedan venir a la mente, como para yo después pero hay un equipo, oye, ¿no? Este señor
tiene una denuncia por aquí, hay allá. Lo que quiero es que, de alguna manera, también quienes nos están escuchando, obviamente, son personas que no tienen ninguna confianza, probablemente están pero tan decepcionados. Ahora, en el sistema político en general, te lo digo yo también, claro, como yo, no solamente con el APRA, imagínate, Toledo nadie entiende por qué no tiene por lo menos impedimento de salida, eso ya es una vergüenza para el sistema policial, ¿no es cierto? Claro. Y también con todo el gasoducto, que Nadine y Humala estén todavía hubiéramos más tenido, o menos ahí. claro, por supuesto. Ya, pero el APRA queda, sí, hay una responsabilidad, queda con un papel muy fuerte. Entonces, ¿por qué confiar? O sea, me refiero, si tú dices, o sea, si vemos que lo que nos han mostrado durante 2 gobiernos son estos hechos de corrupción, ¿cómo confiar en que la nueva generación no se ha contagiado también de este mal? No, yo lo que creo es que no, efectivamente, ¿Por yo te lo dónde digo, vendría la garantía? No, para nada, porque primero hay que pensar en que las instituciones tienen un gran poder en el sentido de canalizar esfuerzos, de convocatorias, de buscar que incluso las familias apristas que vienen pues de un seno familiar humilde y además con mucho compromiso social. Creo importante, por ejemplo, en ese sentido, rescatar que existe gente que quiere y apuesta por el cambio, que ve, por supuesto, en muchos de los logros, y recuerda que el partido no solamente son los últimos años que hemos sido testigos, sino además tiene una larga trayectoria a lo largo de la historia del Perú, y por supuesto tienen grandes aciertos. Yo creo que estos hechos de corrupción son aislados, no tienen que ver con la organización en sí, y creo que podemos hacer grandes cambios y con mucha voluntad y por supuesto con mucho compromiso por el país. Alan García, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que Alan García ha asumido su responsabilidad política, ¿no? Respecto de los últimos acontecimientos electorales. En este momento debería estar aquí en el Yo confío en que él está dando la cara por Twitter, por Twitter, pero apenas haya seguramente, o sea, se entera que su gestión está manchada y lo que hace es decir que responda a Cornejo. Yo creo que también estamos, comentaba con Walter Albán, es como que perdemos la vergüenza y las responsabilidades de otro tipo, ¿no? Ok, dice que responda a Cornejo, pero a Cornejo nos lo puso él. Así como Cornejo puso a Cuba, a Menacho, a Navarro y a todos estos, algún grado de responsabilidad tiene que asumir. Por lo menos de acuerdo con disculpen, pueblo peruano, que no tuve el olfato suficiente para escoger a estos tipos. Ahora yo no sé hasta qué punto Alan García puede estar relacionado con la gente que cogió Cornejo, creo que no, pero lo que sí es cierto es que él ha demostrado su disposición, y como te digo, yo no he venido a defender ni a ser abogado de absolutamente nadie, más que de la institución, pero él ha mostrado una disposición para responder a las instituciones, y supongo que apenas venga la primera citación él va a estar aquí, y espero que esté aquí, ¿no? Pero dentro del partido aprista sí, Alan García ya debería dar el paso al costado, o sea, sí, y lo está dando realmente. Por supuesto, ya. yo siento que es necesario. Que ya no está metido en el partido, ya no lo maneja desde el Olimpo. Ha sido 2 veces presidente del Perú, él tiene su espacio dentro del partido, no debería estar en ninguna decisión, él mismo lo ha mostrado, una disposición real. Lo que siento que existe una dirigencia, una cúpula, como bien la llamaba Cornejo, a la cual yo llamo cúpula a todos y no solamente una partecita de la cúpula, que tiene ciertos visos y a veces usan y abusan de ciertos nombres y termina siendo más papistas que el Papa. Entonces, creo que ahí le hacen un tremendo daño porque entonces tú atribuyes que esta postergación, 4 postergaciones, ¿no? 4, no es poca cosa, ¿no? De parte del partido, ¿quién está detrás de eso? Yo quisiera saber. ¿No es la estructura que está justamente vinculada a García? Claro, yo no quisiera especular, porque lo hicieron también conmigo. O sea, en general, ¿no? O sea, uno salía en contra de Cornejo y todos aquellos que estaban en contra de Cornejo estaban a favor de la cúpula, y para nada. Yo he sido muy crítico de lo que ha sucedido en los últimos años en el partido. Creo que no hemos sabido democratizar el APRA, no hemos sabido institucionalizarla. Creo que el APRA debería tener mayores muestras de cercanía al país. Bastante. Antes uno sentía que el partido aprista estaba en todo el Perú, y en el último gobierno de García se demostró que no. Imagínate que tenemos además un padrón
que no es actualizado desde hace 7 años. Eso es terrible. Y además con los últimos hechos, por ejemplo, lo que ha pasado con Enrique Cornejo, que me parece pavoroso. O sea, sí, pero eso también te quería preguntar. O sea, he visto ayer tu Twitter sí. Y a ti tú estás en contra de la medida que ha tomado el tribunal. Yo creo que Enrique Cornejo, y lo dije desde el primer momento que salieron estas capturas, debía asumir su responsabilidad política, y asumir su responsabilidad, que debía un paso al costado, y no por una cuestión electorera ni mucho menos, sino porque creo necesario que el partido y sus dirigentes deben tener capacidad de renuncia frente a determinados esquemas. Además, él estaba dando un discurso de renovación partidaria, y cómo vamos a poder generar una renovación partidaria frente a hechos como estos y con una ciudadanía que no te cree. Pero por el otro lado tienes una respuesta de una dirigencia caduca que lamentablemente ha sido absolutamente exagerada desde mi punto de vista. Además lo elevan a condición de héroe a Enrique, que no es necesaria, porque debe además asumir justamente esta responsabilidad y responder por esta gavilla de ladrones que ha puesto. Te cuento una anécdota, una cosa. Claro, pero sí sientes que la decisión del tribunal termina a él colocándolo en una situación de héroes. O sea, es casi como un ajuste de cuentas interno. Innecesario, y no sé en qué cosas se tendrá, porque no sé si el compañero Enrique Cornejo tendrá algún tipo de problema personal con alguno de ellos, pero lo que se ve lamentablemente es un gran garabato frente a la sociedad. Claro, y una cosa, ¿no? Que te quería comentar, fíjate, en 1804 Napoleón iba rumbo al teatro y sufrió un atentado. Y furioso regresó y demandó que fueran fusilados pues todos los responsables. Entre ellos estaba el duque de Enghien y Fouché, que era su ministro del Interior. A la hora que le dicen, bueno, se ha cometido, sí, famosísimo además, se ha cometido un crimen. Él dijo, más que un crimen, o peor que un crimen, una equivocación. Y creo que lo que ha pasado con Enrique ha sido una gran equivocación. Y ojalá que esto pueda retrocederse y que él siga sin perjuicio de las investigaciones que tienen que continuar. Pero por y con supuesto, las que va a tener que seguir dando la cara. Y una vez si él está investigado, sí, bueno, se tendría que discutir los métodos para pero si ya pasa un proceso judicial así es, porque distinto. Fíjate, cuando uno revisa un poco las cosas, en el caso de Jorge del Castillo, cuando pasó el tema de los petroaudios, o en el caso de Omar Quesada, cuando pasó el tema de Cofopri, ellos pidieron su licencia y en ningún momento se les suspendieron sus derechos partidarios. Entonces, yo creo que el APRA, que ha sido además la defensora de la igualdad, que ha sido la defensora de los derechos humanos en el más amplio sentido del término, no me parece esta medida. Pero fuera de eso, creo que lo más importante es que estamos en un momento que refiere un gran reto y refiere una gran posibilidad para el partido, y creo que existe mucha gente que puede hacer ese recambio y que estamos ahí esperando por nuestra oportunidad. Sí. Para seguir hablando ya del proceso electoral, si me permites un segundo, no. Me dicen que se encuentra en línea Luis Jiménez, quien es regidor del partido aprista de la Municipalidad de Lima. Señor Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Su opinión respecto a esta sanción o a este retiro que se ha hecho de Enrique Cornejo, esta suspensión en la militancia del partido aprista. Bueno, es evidente que aquí hay un abuso por parte de autoridades que han tomado esa decisión. En primer lugar, porque es una decisión que el Comité Ejecutivo Nacional saliente no conocía. Hubo una reunión el día anterior y nunca se habló de esto. Por otro lado, el tribunal que está sancionando ya tiene su mandato vencido, tal como todas las autoridades pagarias a nivel nacional. Ya. Además de ello, según el jurado ha establecido, todas las autoridades del APRA que están en vigencia solo tienen ese mandato para poder dirigir el proceso de elecciones con el objetivo de elegir una nueva dirigencia. Entonces, por lo más ya vemos que están las cosas muy mal hechas. Pero además de ello, por si fuera poco, las mismas normas que establecieron en el proceso electoral que se ha convocado establecían de que no se deberían abrir procesos disciplinarios en este periodo, y eso no solamente es una directiva, es una tradición del Partido Aprista a lo largo de todos los años. Cuando se está en proceso electoral, no se sanciona a los compañeros porque se entiende que puede ser utilizado para eliminar candidatos o para eliminar votantes. Entonces, todas estas prácticas, la verdad, son incomprensibles en un partido que se precia de ser democrático como el nuestro,
No estamos en Venezuela, no estamos en un lugar donde impiden a las personas expresarse y opinar. Si a él se le sanciona por opinar o por expresarse en desacuerdo con algunos dirigentes del partido, lo que corresponde es en todo caso instarlo a conversar, buscar aclarar los problemas, pero no sin darle ningún derecho de réplica, sin escucharlo, suspenderlo de una manera que no tiene ninguna explicación. Así es, efectivamente. Bueno, buen dato ese respecto a, efectivamente, la vigencia o no de todos estos órganos, en todo caso, para que tomaran decisiones de este tipo y sobre todo que ni siquiera se habían reunido el día anterior, me dice usted, y nadie había tocado ese tema. Efectivamente, ¿no? Se habló del plenario nacional, que un grupo de dirigentes intentaron postergarlo. Felizmente esto no ocurrió. Vamos a ir a un plenario el 11 de febrero. También se estableció que la fecha del Congreso para mayo ya no debe moverse más. Igualmente hay otros compañeros que no estaban de acuerdo con eso. Pero ya lo importante es que hay que entender lo que la militancia y las bases quieren. Ellos ya están cansados de este proceso. Vamos ya cerca de un año postergando y postergándolo, y ahora con sancionar al candidato que tiene la gran mayoría de las preferencias, lo único que están demostrando es que no se quieren ir. Y esas son las formas, ¿no? Que se sometan a la evaluación del pueblo aprista. Si creen que alguno de ellos puede continuar, bueno, que vuelva a postular a ver cuántos votos van a sacar. Pero no es la forma, no es un partido democrático, no es el partido de Aya de la Torre. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, señor Jiménez, por este contacto telefónico. ¿Usted está de acuerdo con lo que le está diciendo? En líneas generales, en estricto no estamos en el proceso electoral, digamos, si vamos a hablar en términos jurídicos, porque no hemos tenido justamente la convocatoria formal. Ya. Pero es cierto que lamentablemente digo, el tema de fondo sí está de acuerdo. Complica, sí, evidentemente. Pero lo que es cierto es que si el Congreso hubiera sido hace 4 meses o 5 meses, lamentablemente hubiéramos tenido esa gavilla de ladrones seguramente en Conaplan. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, cuál hubiera sido el juicio, lamentablemente, en el futuro. Porque eran parte del era parte íntimo de Cornejo, ¿no? Entonces, no sé si con mal o buen juicio la dirigencia, desde mi punto de vista, mal juicio, porque hubiéramos hecho también campaña a otros que no estábamos de acuerdo con esa candidatura, y por eso justamente nos alzamos con argumentos, pero lo que es cierto es que ya estamos en esta situación. Sí, lamentablemente hemos esperado mucho los militantes por estos cambios. Claro, lo que pasa es que ni siquiera lo sacan por el tema Odebrecht. Lo sacan por declaraciones infraternas. Sí, caramba, cuando eso es moneda de cada día dentro del partido aprista. No sé si de cada día. Lamentablemente eso se ha hecho evidente en algunos espacios. Cuando Musumaete también salen y tiene declaraciones bastante y tiene fuertes, mucha altisonante. Incluso el mismo Cornejo los tuvo contra la propia cúpula. Además dijo que había secuestrado el APRA. Y me pareció, hizo una declaración bastante temeraria y no se le dijo nada, ¿no? Entonces... ¿Qué molestó aquí? ¿Qué frase es la que más ha molestado? No lo sé, no sabría decirte. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Creo que Cornejo se ha sacado en todo caso todas las rifas. García venga y dé la cara, no ha sido por eso. Bueno, supongo que, Alan García es un hombre inteligente, no creo que lo haya tomado, digamos, de manera personal, pero sí es cierto, como te digo, que hay gente que es más papista que el Papa. Y de pronto eso podría... han aprovechado y que tendrá pues enemigos al interno que han aprovechado esto. Pero como te digo, acá lo que importa es institucionalizar el partido. Renzo Ibáñez, tú vas por el tema de los jóvenes del partido, reinstitucionalizar. ¿Estás corriendo solo en este momento? Porque digamos, ya Cornejo, que era el rival, está fuera de carrera prácticamente con eso. ¿Se puede revertir esta decisión del tribunal en los próximos días o ya no? Espero que sí, porque creo que todos ¿Qué otros candidatos hay? Pero porque vamos a ver. Vilches, pero eso sí, eso sin que Cornejo deje de asumir, por supuesto, su responsabilidad política. Por supuesto. Más allá del tema de la suspensión o no, Cornejo debería dar un paso costado. Yo he sido absolutamente claro. Lamentablemente, Cornejo nos está dejando más dudas que certezas, ¿no? Sí, lamentablemente. Y lo digo con mucha pena, en serio. O sea, podemos haber sido rivales, pero realmente todavía seguimos siendo compañeros. Que no justifica la decisión del tribunal, pero ya, ese es otro tema. ¿Y contra quién estarías corriendo? Porque si ya sacan de carrera a Cornejo,
Sumaeta es el único que queda, porque Nidia Vilches ya no la siento tan activa y está pues de acuerdo con todas estas postergaciones. Supongo que en el futuro habrá. Sí, porque todavía falta además un cronograma, que se convoquen elecciones. Que en febrero ya es inamovible, ¿no? En febrero el 11 hay un plenario que se van a discutir algunos temas y hasta los temas electorales, entiendo que ese plenario va a servir para ya definir bien las bases. Supongo, no sé hasta qué punto un plenario pueda determinar eso, pero sé que hay unos consensos para que en mayo sea el Congreso. Ahora, lo más importante de esto es que parece que las autoridades van a ser elegidas dentro de un Congreso. Me parece que no sería la mejor forma. Creo que los apristas que queremos dirigir el partido deberíamos someternos al voto de todos los apristas y que todos los apristas importen y no, digamos, esta elección indirecta a través de delegados, porque al final los terminan trayendo al partido, a la Casa del Pueblo. Muchas veces, lamentablemente, terminan por maltratar a los compañeros de provincia, haciéndolos votar por cosas que ellos ni siquiera plantearon. Entonces, lo que creo importante es que el Congreso sea más bien un espacio sagrado de discusión política sobre lo que tiene que hacer el partido en el futuro, democratizarlo, hacerlo más republicano, buscar cuáles son las líneas programáticas que vamos a seguir en los próximos 4 años, y que la elección sea más bien un segundo plano, y más bien la elección de las cabezas de la organización sean más bien por un militante, un voto, que es algo que hemos venido planteando y de lo que hemos estado de acuerdo, por lo menos en un principio, con la dirigencia que ha impulsado este tema, ¿no? Ya, pero y en todo caso, ¿qué diferenciaría puntualmente, ya para solamente verlo con el caso de Sumaeta, entre las propuestas de Sumaeta, que también habla de renovación, de cambios en el partido? ¿Cuál es lo sustancial? Yo lo que creo es más allá del tema de la juventud. Es que sí, es que de alguna u otra manera, por acción o por omisión, uno termina siendo a veces responsable cuando estás arriba. Yo creo que cuando has participado y has sido parte de los gobiernos, ¿no? Y con mucha fraternidad y con mucho respeto. Ahorita te sacan por infraterno. Entonces, no creo, pero bueno, César es un gran compañero, lo conozco pues de que entró yo al partido, entré a los 17 años, el año 2001, y pero ha sido presidente del Congreso, ha estado muy cerca a la dirigencia. Alan García en qué momento le dijo, oye, a las bases, ¿dónde están? ¿No? Entonces de pronto ahora aparece. ¿Has ocupado algún cargo público? Sí, yo fui gobernador de Lima los últimos 3 meses de la gestión y he sido empleado público. Ya. No he tenido capacidad para poder, no he tenido presupuesto a mi cargo, ni mucho menos. Más bien todo lo contrario, cuando estuvimos en la gobernación de Lima, hicimos todos los esfuerzos para tener, donaciones, para que la gente pueda estar mucho más cómoda, sentándose, esperando. De ningún tipo, ni siquiera así de maltrato verbal a nadie, nada. Afortunadamente. Currículum cero, en ese sentido. Absolutamente. Vivo de mi trabajo, tengo una consultora, y bueno, vivimos decentemente como me enseñaron en casa y como me enseñaron los grandes apristas que conocí. Llamadas telefónicas, vamos a responder algunas llamadas del público, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Te puedes poner por favor los audífonos? Aló, Radio Exitosa, Renzo Ibáñez, candidato a la Secretaría General. ¿Cómo está? Lo escuchamos. Aló, buenos días, señorita. Buenos días. Le estoy hablando de Trujillo, la cuna del aprismo, la cuna de Aya de la Torre, el verdadero defensor del APRA, no de aquellos miserables que lo han llevado a la derrota. Al APRA deben de tener vergüenza de estar al lado de ese panzón vivo que se ha largado a España a esconderse, porque si se queda aquí en el Perú se muere. Él sufre de una enfermedad, por eso que le pican licho en la nalga. Pero con respeto, pues vamos con respeto, ya, exactamente su pregunta para Renzo, se cortó la llamada telefónica precisamente por ese tipo de expresiones. Aló, Radio Exitosa, buenos días, su pregunta para Renzo Ibáñez. Adiós, señorita. Buenos días. Yo le felicito al APRA por tener 90 años de existencia. Yo tengo 72 años y sé cómo viene el APRA desde hace muchísimos años. ¿Cómo? Al señor que está ahí, y tengo un concepto bien claro, señor. Los apristas entran al gobierno, entran a robar, son unos ladrones de primera. Para eso y todos los jóvenes, yo conozco jóvenes apristas que han entrado en el primer gobierno de Alan García, ahora son millonarios, y ese señor debe saberlo. Castillo era un hombre pobre, ahora es millonario. Alan García era un hombre hijo de una profesora que gana poco, ahora es un hombre recontra millonario. Sumaeta, así como todos han entrado, señor Quesada, el señor sabe perfectamente, sino que entre ellos son inocentes, somos inocentes, no sé nada. Qué vergüenza tiene. Yo pienso que un aprista que
favorece a otro aprista es igualito ladrón, y nosotros los peruanos tenemos la culpa todavía de que ese partido exista cuando debe morir. Acuérdense que Odría votó a todos los artistas y sin embargo Aya de la Torre se confabuló con Odría y surgió APRA 1, que se recuerda el joven, si es que sabe la historia de los artistas. Bien. Y si no hay... Muy bien, muchísimas gracias por su comentario. La respuesta de Renzo. Bueno, Ibáñez. lo primero es que uno por ser aprista ya tienes enemigos gratis, así lo digo porque lo vivo desde la universidad. Pero bueno, lo sabes desde siempre. Sí, es parte un rasgo distintivo de esta sociedad. Es el pasivo con el que se tiene que... Sí, y lo estamos asumiendo con mucha entereza, porque además, claro, los enemigos solamente les gusta ver pues la parte negativa, pero a lo largo de tantos años, el señor que ha hablado de historia, evidentemente hemos tenido una historia de dolor, de lucha, de sacrificio, de catacumbas, de mucha gente muerta, de mucha gente entregándolo todo por la democracia. Además, yo siempre comento algo, o sea, Víctor Raúl tuvo un gran tema muy complejo, ¿no? Primero darle un poco de identidad a la gente en términos políticos a través de un partido político, pero además, paralelamente darle la posibilidad de que puedan vivir en democracia, es decir, la gran carretera y construir el gran bus por donde vas a pasar. Entonces, ese es un esfuerzo titánico, hercúleo, que ha hecho Víctor Raúl, y que en el interín evidentemente se distorsionó. Después, no sé si la palabra es distorsionarse, pero son tantos años. ¿El último son gobierno de García años. era el gobierno que hubiera esperado a Aya de la Torre? Es un gobierno que creo que Víctor Raúl lo hubiera aceptado con mucha comodidad en términos de los grandes objetivos que se pudieron lograr. Fue un gobierno desarrollista con una gran tilde en la infraestructura, pero evidentemente el partido que parecía sigue, más empresarial, ¿no? Para algunos. Más que del sindicato de trabajadores, ¿no? Sí, pero se dio muchísimo más trabajo, dejamos un superávit fiscal, se pudo integrar pueblos, les dimos 10.000 pueblos electrificados, tuvimos muchas carreteras, pero fuera de las obras, además estoy totalmente seguro que es uno de los mejores gobiernos, pero fuera de eso, lo que creo importante es que la institución se ha dejado de lado, que necesitamos reformarla, necesitamos renovarla. No a la presidencia ni a la alcaldía, estás postulando a la Secretaría General del APRA. Del APRA, que además tiene que reconectarse con la nueva ebullición social, que tiene que ser muy consciente de que hacia dónde vamos, y para eso hay que recuperar una identidad o reafirmarnos en ella. Somos un partido de izquierda democrática, un partido progresista, un partido rupturista, un partido que debe criticar la situación actual de las cosas, y creo que debemos actuar como institución, y para eso debemos conectarnos con la juventud, con lo que yo llamo es entrar de esta lógica de partido, porque recuerda que cuando nosotros nacimos solamente, o en todo caso, teníamos el monopolio de la política, los partidos políticos. Sí. Hoy en día ya no, somos unos más. Entonces hay que conectar, y eso implica entrar en una lógica de partido-movimiento, que implica acercarse a la gente en sus propias demandas y sus propias agendas. Bien, bueno, pues muchísima suerte. Muchísimas gracias, Rosana. Tarea titánica. Lo vamos a asumir. La que te propones. Muchas gracias. No, sí, estamos en eso y lo vamos a hacer muy bien, y lo vamos a hacer justamente por la ilusión de tantos apristas. Queremos llegar al corazón de todos ellos. Bien, muchísimas gracias. Renzo Ibáñez, candidato a la Secretaría General del Partido Aprista. Y bueno, y al regresar vamos a tener también un recorrido por diferentes regiones del país respecto a todo lo que está ocurriendo con los huaicos, lluvias y huaicos. Hasta el momento dejan 5 muertos en Arequipa, y por supuesto que se dice que son más de 12.000 las familias afectadas a nivel nacional. Ya regresamos con toda esa información y por supuesto con sus llamadas telefónicas. Ya volvemos.